I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Buenas tardes, tengan todos. Hoy seguimos con el estudio de historia de la iglesia y hoy vamos a estudiar. Ya vamos avanzando en los siglos, vamos a estudiar desde el año 900 hasta el año 1100 después de Cristo. Hablamos de un grupo que se llamaron los paulicianos. Este grupo ya presente en varias partes de Europa por causa de la persecución. Hablamos también de un personaje que subió al poder como emperador. Este fue Carlo Magno, que por cierto, tras su muerte en el año 814, el imperio se vino abajo. Sus hijos en disputa no lograron mantener el control sobre la variedad de reinos, mientras que al mismo tiempo Europa estaba siendo objeto de redadas e invasiones de vikingos, musulmanes y magiares. Esto eran húngaros. Por otro lado, el Santo Imperio, como ellos lo llamaron, continuó con su nombre. Sin embargo, no era tan santo, ni romano, ni tampoco un imperio, siendo más bien una colección de ducados tribales que el emperador apenas podía mantener unidos. El fracaso del reino de Dios en la tierra, según ellos creían, desalentó por un lado al papado y dio lugar a un periodo de 200 años, desde el Papa Nicolás I hasta el Papa Gregorio VII, que se conoce como la medianoche de la Edad Media. Eso fue un periodo en el que el papado se hundió hasta su punto más bajo moralmente, caracterizándose por el soborno, por la intriga, la corrupción, el asesinato y la inmoralidad. El periodo de 904 del 904 al 963 después de Cristo se ha llamado el reino de las rameras. Por ejemplo, los hijos del Papa Sergio I literalmente convirtieron el palacio en un burdel. Durante ese tiempo, todos los principios religiosos y morales fueron violados por el así llamado vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra, según ellos. Pero al mismo tiempo que ocurría esto en el catolicismo, ¿qué ocurrió con los fieles cristianos y con las iglesias neotestamentarias? Pues bueno, su existencia continuaba, como lo había dicho el Señor Jesucristo, que sobre él mismo edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ellas. También hay testimonios de varios historiadores no bautistas de que estuvieron presentes en este siglo, en el 10º siglo. La luz de la verdad proveniente de estas iglesias descendientes de los antiguos novacianos y donatistas continuó brillando en la oscuridad moral y doctrinal. Y se continuó predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, manteniéndose fieles a las enseñanzas bíblicas. Pero también seguía la persecución, el sufrimiento hacia estos creyentes por el rechazo que ellos tenían de las doctrinas que quería imponer el catolicismo. De manera particular, hay testimonios del obispo de Vercelli, y esto es al norte de Italia, que se quejaba mucho de unas personas, de hecho un gran número de personas conocidos como los patarinos. Esto significa los sufridores, que vivían en su diócesis. A mediados del siglo XI, el norte de Italia estaba lleno de patarinos. ¿Quiénes eran estos llamados los patarinos? Pues eran los paulicianos, todo este grupo de iglesias que emigraron de Bulgaria. Acuérdense que vimos que los paulicianos se levantan allá por esta zona de Bulgaria. Ahora, un grupo numeroso de bogomilos, porque también fueron llamados así, amigos de Dios, paulicianos, se establecieron en Lombardía, haciendo de Milán también el punto principal de actividades. Fue ahí donde se quedaron durante más de 200 años. Los patarinos fueron conocidos por su piedad y por su diligencia en guardar las Escrituras. Sus iglesias estaban bien organizadas y por lo general, dada la persecución,
por lo general se reunían en las casas de los miembros. También se conoce que existieron en ciudades como Ferrara, Brescia, Viterbo, Verona, Vicenza y Ramine. Y se dice que sus congregaciones en la ciudad de Concoreso contaban con más de 1,500 miembros. Los patarinos no tenían ninguna relación con la Iglesia Católica, a la que durante mucho tiempo habían culpado de la corrupción del cristianismo. Sin embargo, en ese momento, el clero romano no tenía autoridad del Estado. Recuerden que muere Carlo Magno y estaban divididos los reinos, entonces no tenía la fuerza del Estado para usar precisamente la fuerza, valga la redundancia, contra estos herejes, llamados así, por creer en la Biblia. Pero, ¿qué es lo que sí hacían? Lo que sí hacía era que predicaban y escribían en contra de ellos con gran celo, frecuentemente acusándolos falsamente, usando como base sus erradas convicciones contrarias a la palabra para llamarlos herejes. Desde Italia, recuerden que vienen de acá a Bulgaria por la persecución y se entran a Europa, y desde Italia los patarinos se extendieron por toda Europa. Algunos dicen que, bueno, de hecho hay testimonios de que en Piamonte es lo que es la parte norte de Italia, que tiene acceso, frontera más bien con Francia. Ahí hay testimonio de este grupo de creyentes. Desde Italia los patarinos se extendieron por toda Europa, y uno de los predicadores más sobresalientes patarinos fue Gundolfo, quien entrenó hombres para después ser enviados a predicar el evangelio, teniendo un gran impacto que se volvió en un gran problema para el catolicismo. Estas iglesias también se establecieron, como les decía, en Piamonte, al norte de Italia, que es frontera con Francia. En Francia los patarinos fueron llamados búlgaros, publicanos, paulicianos y otros nombres, pero finalmente ahí en Francia llegaron a ser conocidos como los albigenses. ¿Por qué razón? Por la ciudad de Albi, en Languedoc, donde se encontraban muchos de ellos. La primera asamblea reconocida de este grupo de creyentes fue en 1017 después de Cristo, en Orleans, y en 1019 después de Cristo. La persecución católica ya se había levantado en contra de ellos. Dice la historia que el sínodo de Aras en el año 1225 examinó a algunos discípulos de Gundolfo, quienes cuando fueron acusados de negar el bautismo católico, respondieron: pero si alguien dice que algún sacramento está oculto en el bautismo, hay 3 razones para desacreditar lo dicho. ¿Qué eran estas 3 razones? ¿Cuáles fueron? La primera es porque la vida reprobada de los ministros no puede dar el curso de salvación a los bautizados. En segundo lugar, porque todos los pecados a los que se renuncia en la pila bautismal se retoman en la vida y en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Ellos creían lo que dicen las Escrituras: seguimos cometiendo pecados, pero ojo, hay un pecado que no cometemos, que es el pecado de muerte, y es el no creer. En tercer lugar, porque hay una voluntad, una fe y una confesión extraña. No parecen pertenecer a un niño pequeño, pues no sabe qué quiere, ni sabe hacia dónde correr, no sabe nada de la fe, y es simplemente ignorante de su propio bien y salvación, en quien no puede haber un deseo de regeneración y de quien no se puede esperar ninguna confesión de fe. Esto es con referencia a los niños. Como respuesta a la acusación de rechazar también lo que era la transustanciación, respondieron así: primero, el cuerpo de Cristo está en el cielo desde su ascensión. Segundo, que comer del cuerpo de Cristo en sentido literal no tiene ningún beneficio, porque Jesucristo mismo ha declarado en el capítulo 6 de San Juan que la carne para nada aprovecha y que las palabras que habló son espirituales. Y tercero, que el cuerpo de Jesucristo ya no continuaría siendo un solo cuerpo entero, sino dividido en tantas partes y en tantas iglesias, siendo esto, hablando precisamente de no un reino universal, sino de la localidad de cada iglesia.
En su defensa, estos fieles también declararon que las oraciones que hacían en sus casas no eran menos agradables que si no se hubieran hecho en iglesias consagradas y que la penitencia no servía a nada después de la muerte. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Ahora, en el año 1047, Berengario de Tours, archidiácono de la Catedral de Angers, escribió un tratado contra la transustanciación. Fue excomulgado en el 1050 después de Cristo, acusado de negar el bautismo infantil y de rechazar las tradiciones católicas en favor de la autoridad de la palabra de Dios. Otra vez tengo que recordarles lo que dice Colosenses 2:8. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:8. Dice la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, es decir, doctrinas falsas, preceptos humanos, sabiduría mundana, tradiciones, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Pues de manera clara, en pocas palabras, está hablando acerca de la vanidad de la filosofía. Y esto sucedió porque se fueron poniendo al mismo nivel las escrituras y las tradiciones. ¿Y qué dice la escritura? Que miremos bien, que no seamos engañados. ¿Por qué? Por estas cosas y no según Cristo, no según lo que enseña la escritura. Este Berengario de Tours, este archidiácono, se retractó en 1059. Sus puntos de vista aún así fueron difundidos por toda Francia, Alemania e Inglaterra y fueron recibidos por la nobleza y la alta burguesía. Se sabe que después del año 1000 después de Cristo comenzaron a aparecer también los paulicianos en Inglaterra. Se hicieron intentos para crear nuevas reformas en la Iglesia Católica debido al estado decadente en el que había caído. Algunos clérigos buscaron refugio del mundo y de su maldad aislándose en la vida monástica, mientras que el monasterio benedictino de Cluny en Francia, que fue fundado en 1910, entonces lideró un movimiento de reforma. Su primer abad, Berno, influenciado por la piedad de los paterinos, abogó por un estricto celibato del clero y por remover el control de la iglesia de los gobiernos seculares. El clunianense, perteneciente a la orden de Cluny, más influyente, fue alguien llamado Hildebrando, quien se convirtió en papa en el año 1073, aunque tomó el título de Gregorio VII. Sigue siendo el único papa más reconocido por su apellido. Antes de convertirse en papa, Hildebrando había servido y prácticamente había manejado 5 cargos administrativos papales. Como papa, prohibió la simonía, que es la práctica de comprar cargos dentro de la iglesia, impuso el celibato y prohibió la nominación de clérigos por parte de gobernantes seculares. En el año 1075, Hildebrando emitió un dictatus papa. Escuchen bien, por favor, porque el error no fue en un momento determinado, sino fue todo un proceso de años. Y entonces, ya siendo papa, Hildebrando emitió un dictatus papa en el que declaró que la Iglesia romana había sido fundada solo por Dios, que solo el Papa romano era el obispo universal de la cristiandad, y que solamente los pies del Papa podían ser besados por príncipes, que el Papa podía deponer emperadores, que el Papa no podía ser juzgado por nadie y que la Iglesia romana nunca se equivocaba y nunca se iba a equivocar. La infalibilidad, ¿verdad? El dictatus de Hildebrando desató la querella de las investiduras, un conflicto entre el Papa y el rey sobre quien tiene derecho a nombrar y acomodar clérigos en los diversos cargos eclesiásticos. Antes de Hildebrando, los reyes alemanes habían ejercido un control sobre la iglesia al nombrar a sus obispos. En el 1076, esta lucha por el poder resultó en un enfrentamiento entre el rey Sexto, que hizo que sus obispos
alemanes depusieran a Hildebrando, quien a su vez excomulgó a Enrique. La excomunión desde la perspectiva católica era equivalente a quitar la esperanza de la salvación. Ahora, si dependía de esto, entonces ya no era por gracia, ya no era como un don de Dios, sino era ¿por qué? Por obras. Era por obras. Entonces, Hildebrando impuso una prohibición papal a Enrique, absolviendo a sus súbditos de darle su lealtad. Después de casi un año, Enrique, humillado, se volvió a buscar el perdón del Papa. Hildebrando lo hizo esperar afuera de su palacio de invierno en Canossa, parado en medio de la nieve durante 3 días antes de concederle el perdón. Este acontecimiento, ¿qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue preparar el camino para el poder papal absoluto durante los próximos 200 años y que dio también inicio a lo que fue el comienzo de las cruzadas. Yo no sé si recuerdan que en estudios pasados ya les comenté acerca de una nueva religión que fue la musulmana, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron los musulmanes? Conquistaron y tomaron ¿a qué? Tomaron Jerusalén. Bueno, la primera de las 7 cruzadas más importantes tuvo lugar en el siglo XI. Estas cruzadas fueron peregrinaciones armadas enviadas bajo el estandarte de la cruz para recuperar la Tierra Santa, que estaba en manos de los musulmanes. Aunque en la primera cruzada, esto fue en el 1096 al 1099, lograron recuperar Jerusalén, la mayoría de ellas fallaron. Las cruzadas fueron fomentadas por los papas y los monjes, quienes prometieron indulgencias especiales para quienes murieran en batalla. El sistema de indulgencias que tuvo sus inicios en el siglo VIII, no estaba basado en la Biblia y fue hecho oficial en el año 1095 en el concilio de Clermont por el Papa Urbano, quien ordenó la primera cruzada. Entonces se declaró que la compra de indulgencias con dinero o con buenas obras era una forma de construir crédito en el cielo que podría usarse para acortar el tiempo que uno pasaba en el purgatorio o para pagar pecados mientras estaban en la tierra. Recuerden que les dije que se hizo un gran depósito. Los católicos compraban indulgencias para ellos mismos o para familiares y amigos vivos o muertos, y se publicaron la lista de cargos a pagar por diferentes tipos de pecado. Todo esto era una doctrina que no enseñaba la palabra de Dios. Vamos a ver pasajes que conocemos. ¿Quieren ver lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Vean lo que dice. Vamos a ver desde el 4. Dice así la Escritura. Efesios 2, 4 al 9. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. A ver, ¿qué es la misericordia? Desde el punto de vista de cómo nos ve Dios en la situación tan miserable en la que estamos, en la que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Eso es misericordia. Recuerden ahí en los evangelios a este ciego gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese grito era una expresión de que yo no puedo hacer nada si tú no me ayudas. Por eso socórreme. Pero Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí, siendo inspirado, lo pone ahí entre paréntesis, ¿no? Porque por gracia sois salvos. La salvación por medio de la gracia. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, desde el momento en que creímos, en cierta manera, estamos sentados ¿dónde? Es una realidad que la vida eterna, es una realidad el perdón que tenemos en Dios. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús. Esto podemos pensar que es un tipo de resurrección espiritual en la que es una realidad ya el perdón que tenemos en Dios. Y esa es una realidad, como lo dice Romano, lo vamos a ver más adelante, en que nos gloriamos en la esperanza de la gloria eterna. Lo dice también Efesios 1:13, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida. Es decir, que ya la adquirimos. La adquirió Jesucristo por nosotros y la adquirimos nosotros por medio de la fe y el arrepentimiento. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? ¿Merecíamos el amor de Dios? No, la gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? ¿Qué dice ahí? Por medio de la fe. Y cuando dice esto no de vosotros, es que la fe no es nuestra. Nosotros no podemos producir fe. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Entonces, cuando nosotros ponemos la fe, la mirada allá en la cruz del Calvario, arrepintiéndonos, pidiendo perdón por nuestros pecados, creyendo en su resurrección, entonces Él produce fe en nosotros para que la depositemos en Él mismo, porque Él es el autor y el que consume nuestra fe, porque la consumimos en Él. Dice, esto no es de vosotros, no es de vosotros. Dice, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo, un don de Dios. Y luego dice el 9 de manera clara, no por obras, no por obras, no es por lo que nosotros podamos hacer. El Señor dice, ¿qué precio daréis por vuestras almas? ¿Qué precio podemos dar por nuestras almas? No hay precio, no tiene precio. ¿Por qué? Porque ahí en Jeremías dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Pero vamos a ver lo que dice Romanos. Vamos a ver lo que dice Romanos. ¿Quieren ver Romanos capítulo... Es un pasaje que ya también hemos comentado, pero vean primero Romanos capítulo 3. Vamos a ver versículo 22 en adelante. Dice, la justicia de Dios, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿que es por medio de qué? De la fe. ¿Por qué? Porque la ley nunca tuvo la intención de justificar a nadie. La verdadera intención de la ley es que el hombre conociera su pecado, conociera su impedimento de cumplir toda la ley y no violarla, y también el conocer que el que no cumpliere todo esto, lo que estaba escrito en la ley, estaba bajo ¿qué? Bajo maldición. Bajo maldición. Entonces, dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la justicia de Dios, como único puede justificar Dios al hombre, es por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús.
La redención que es en Cristo Jesús. No podemos tener redención en ninguna obra, en obras que nosotros hagamos. No puede haber redención, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vean el 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es esto de propiciación? Esta palabra tiene varias implicaciones, porque algo propicio es agradable a alguien. Y entonces Jesucristo era propicio, ¿por qué? Porque era agradable a Dios. ¿Lo podía haber hecho un hombre? No, porque todos somos pecadores. ¿Lo podía haber hecho un ángel? No. No, lo tuvo que hacer Él mismo. Propiciación. Y esto me recuerda lo que dice allá en Génesis capítulo 22. Recuerden cuando Abraham cuando va en camino hacia el monte a ofrecer un holocausto allí, que era su propio hijo, el hijo le dice: Padre, aquí tenemos la leña y el fuego, y la víctima para el holocausto. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Abraham dijo: Hijo mío, Dios proveerá. Y luego más adelante, cuando Abraham estaba a punto de bajar el cuchillo y matar a su hijo, dice que una voz vino del cielo y le dijo: detente. Y dice que en el día de hoy, hasta el día de hoy se dice: en el monte de Jehová será provisto. Jehová se proveerá de cordero. De Jehová iba a salir un cordero que iba a ser propicio, que iba a ser aceptable a él. Y ese solamente pudo haber sido Jesucristo. Solamente, nadie más. Y luego dice: a quien Dios puso como propiciación, es decir, a Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar que su justicia. ¿La justicia de quién? De Dios, no la del hombre. La justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Cuál? Jactancia, ¿por la ley? ¿Por las obras? Y aquí dice, no, por las obras de la ley. Dice, no, claro que no, sino por la ley de la fe. Y luego dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros echamos mano de las obras? Entonces se invalida ¿qué? El sacrificio que Jesucristo hizo a nuestro favor. Y por último, vean el 5, vean el capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué es la fe? Lo dice ahí Hebreos 11:1, ¿no? La fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero ¿saben algo, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y esto de fe no solamente se aplica a la fe para salvación, sino se aplica a la fe de creer todo lo que está escrito aquí. Si no, no vamos a poder agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no creemos todo lo que dice su bendita palabra. Y tampoco podemos tener paz con Él si no creemos todo lo que dice su bendita palabra. Esto de manera muy clara. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego dice, ¿por medio de quién? Otra vez, de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo inmerecido, en la cual estamos firmes. Hermanos, que nadie te mueva de esa seguridad. Que nadie y que nada te mueva de esa seguridad que tenemos en Él. En la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que estar ausente del cuerpo es ¿qué? Estar presente ¿a dónde? Al Señor. Y esa seguridad debemos de tener nosotros. Debemos de tener esa seguridad. Y no solo esto, vean el 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia entonces otra vez prueba. Y la prueba, esperanza. Y es así. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿A qué se está refiriendo? ¿A ese día? De la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, gózate con esas palabras. Gózate con esas palabras, hermano, porque si hemos creído, estamos reconciliados. Y estamos reconciliados no por lo que hicimos, sino por la fe en lo que Él hizo. Y eso debe ser para nosotros algo en lo que debemos estar firmes, hermanos. Firmes. Y si no sé si viste, la fe produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia entonces produce ¿qué? Prueba. Y luego, entonces, y esto va a suceder mientras tengamos vida. Pero ¿sabes qué? Mantengámonos firmes en esto. Mantengámonos firmes. Escudriñemos y también tengamos un corazón abierto para que si Dios nos dice y nos enseña algo en su bendita palabra, estemos dispuestos a creerlo, a obedecerlo. Así, sin nada más. Pues Dios bendiga su palabra.